Vamos a continuar con el tema según Génesis 13:1, lo humano y lo divino. Génesis 13:1. Estamos hablando de los matrimonios de la Biblia. Y estamos estudiando Abraham y Sara. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. ¿Recuerdan cómo Dios le hizo un llamado a Abraham? Pero también, lógicamente, que iba a su lado su mujer, Sara, porque dice que subió pues Abraham de Egipto. ¿Recuerdan lo que pasó en Egipto? Lo mencionamos en tiempo pasado, cómo vino la prueba, vino hambre, y entonces ellos suben a Egipto y sucede todo lo que sucede, llega con su esposa y salen ahí bendecidos. Pero este llamado es para la familia, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él, diga conmigo, Lot. Abraham debía ir directo hacia la tierra prometida, y en ese trayecto comete errores que Dios los torna en bendición por la fe y la obediencia de Abraham. Porque ¿quién no comete errores, verdad? Todos cometemos errores, pero Dios sí conoce la intención del corazón. Génesis capítulo 13, verso 2 dice: y Abraham era ¿qué? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. Hay quienes a veces critican que una persona pueda ser rica. Lo malo no es tener, lo malo no es ser rico. No según lo que dice la palabra. Más bien, lo malo es tener amor al dinero, según lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Ponga un señalamiento. 1 Timoteo 6, 10. Y nos dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, y subrayé esa palabra, codiciando, se extraviaron de la fe. Y este es el conflicto, ¿verdad? Que hay quienes se extravían de la fe por la codicia que tienen hacia el dinero, y fueron traspasados de muchos dolores. Así es que siempre hay que estar cuidando el corazón. Siempre hay que estar cuidando el corazón, según lo que nos dice Jeremías capítulo 17, verso 9. Jeremías 17, 9. Está entre Génesis y Apocalipsis. Y dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice el verso 10: yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Aquí habla alguien que amontona riquezas y su fin es la insensatez. Queda claro que hay que cuidar el corazón del amor al dinero o la codicia hacia el dinero.
pero hay que tenerlo para suplir las necesidades y para dar a los demás, ¿verdad? ¿Cuántos necesitamos dinero? ¿Verdad? Tú dices, yo necesito comer, yo necesito vestir. Y eso es normal. Pero hay que cuidarnos de la codicia. El amor al dinero ha hecho posible que algunos matrimonios se separen. Porque cuando alguien empieza a recibir dinero, siempre tenemos que estar cuidando nuestro corazón. Hay personas que se transforman cuando empiezan a obtener dinero por el pecado de codicia. Y después de ese pecado empiezan a añadirse otros. El egocentrismo. Y piensan que porque tienen dinero, tienen poder. Y empiezan a venir los conflictos en las relaciones porque hay dinero. En algunos casos y en algunos matrimonios, algunas mujeres empiezan a ganar más que los varones. Pero las mujeres, porque ganan más, ¿son mayores que los varones? No. Pero cuando hay codicia, entonces ¿por qué? Fíjate, la gente se transforma. Entonces, ¿por qué empieza a haber esa competitividad entre el hombre y la mujer? Y toda esa codicia al dinero hace que la persona se transforme en una persona diferente. No una persona conforme al carácter de Dios, ¿sí? Sino una persona conforme al mundo, conforme a los principios del mundo, y empiezan a dañar su matrimonio y a destruir su matrimonio. Por eso dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, el dinero hay que tenerlo en las manos, pero no en el corazón. ¿Cierto? No en el corazón, que el dinero te gobierne. Y vamos a ver la vida de Abraham, porque Abraham, un hombre que tenía una relación con Dios, un matrimonio, un llamado de parte del Señor, y era riquísimo, porque por causa de la obediencia, Dios había añadido bienes a su vida. ¿Sí? Y Dios está al tanto de nuestra vida. Así es que vemos cómo Abraham no solamente era rico, sino riquísimo, y hubieron personas en tiempos pasados también que hicieron votos de pobreza. Pero en este tiempo era para protestar sobre la riqueza de muchos que tenían codicia y amor al dinero, ¿verdad? Era el extremo, o sea, enfatizar el extremo precisamente de los monasterios de la Iglesia Universal. Empezaron a practicar la pobreza, el voto de humildad, y empezaron a quitar todos los bienes a los ricos y empezaron a andar descalzos para protestar sobre todos aquellos que tenían riquezas. Pero era precisamente para enfatizar la codicia que había en el corazón de ellos. Pero en sí mismo, Dios no está en contra de la prosperidad económica, siempre y cuando esa prosperidad te la dé Dios y te la dé legítimamente, con tu trabajo, con tu esfuerzo. Porque yo supe que entre familias cristianas había situaciones muy duras, muy difíciles, muy pesadas, porque empezaron a consentir cosas que no eran de Dios. Como por ejemplo, empezaron a traficar droga. Diga conmigo, ¿cómo? Pues sí. Y entonces ellos decían, yo soy cristiano, yo soy cristiana. ¿Pero qué tiene? Es un trabajo, esto. ¿Por qué? Porque les empezaron a ofrecer dinero. ¿Y qué sucede?
Después secuestran al hijo, secuestran al otro hijo, y luego va en la búsqueda de la mamá, y así se fueron, y hasta ahorita ya no aparece la mamá, ya no aparece el hijo, y todo está dividido. ¿Saben por qué? Por la codicia al dinero. Pero no podemos decir esto es de Dios si verdaderamente violenta los principios de Dios. Entonces establecemos el principio que lo malo en sí mismo no es el dinero, sino el amor al dinero. Verso 3, Génesis 13:3. Volvamos a nuestro capítulo. Y dice así: y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Betel, recordamos que significa casa de Dios. Y dice que él volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel. Abraham siempre quería habitar en la casa de Dios, hablando de la presencia de Dios. Qué tragedia tan grande tener una religión pero no tener a Dios. Abraham tenía una relación con Dios. Abraham tenía una comunión con Dios. Hablaba con Dios. Era guiado por Dios. Era un hombre que cometía errores, pero también reconocía. Así es que Abraham quería estar en la casa de Dios, como dice ese salmo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Dios. Yo me pregunto, ¿cuántos hijos de Dios se gozan o están contentos de venir a la casa de Dios? Donde Dios se manifiesta. No es que yo no tenga a Dios. Estoy hablando de el lugar. Y aquí todos levantamos las manos, exaltamos, proclamamos, pero hay un lugar, como decía Patti, hay un lugar. ¿En dónde será el lugar de tu habitación? Dice Cantares, ¿en dónde esteas al mediodía? Que significa, ¿en dónde está ese lugar donde te alimentas? ¿Dónde está ese lugar donde te apartas para hablar con Dios? ¿Dónde está ese lugar donde nadie te ve y donde no lo haces como congregación, pero estás directamente en una comunión con Dios? Donde le exaltas, donde le adoras, donde lo proclamas. Y eso tiene que ser una relación personal. Porque una cosa es la relación congregacional que tenemos con Dios, pero la otra es la relación personal. Ese Betel, esa es la casa de Dios, esa casa de Dios donde debemos estar. Habitar en la presencia de Dios. Hay quienes dicen, ay, pues hay que bajarnos de la presencia de Dios. No, yo no me quiero bajar, quiero permanecer en la presencia de Dios. Quiero vivir en la presencia de Dios, quiero morar, quiero habitar en la presencia de Dios. Que Dios no se salga, que Dios no se vaya, que Dios esté siempre en mi corazón. ¿Para qué? Para que vivamos en temor. Para que estemos conscientes de la presencia de Dios a donde quiera que vayamos. Para que nuestro caminar sea santo, nuestro hablar sea santo, nuestro conducir sea santo, puro. Verso 4, Génesis 13:4. Al lugar del altar que había hecho ahí, él desciende de Egipto y va al lugar del altar que había hecho allí antes. Diga conmigo, altar. Altar significa un lugar alto, un lugar de adoración. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, siempre que nos habla de altar, nos habla de un lugar de adoración. Un lugar donde ellos sacrificaban, y ese sacrificio estaba tipificando la adoración a Dios.
Y dice que hizo ahí en ese lugar, en ese altar, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Ajá. Yo me pregunto, ¿está Dios en tu vida? ¿Invocas el nombre de Dios? ¿Dios es tu centro? ¿Sabes que todo se mueve en Él y todo es por Él y para Él? Y entonces cuando estamos hablando de educación de los hijos, siempre está Él, con el consejo, con la guía. Si estamos hablando de algún tema, de la casa, de la familia, de la economía, siempre está Él. Y Abraham invocó el nombre de Dios. Y va a haber otros que están cerca y te dicen, ay, no seas fanático. ¿Por qué Dios todo? Porque Dios es mi todo. Dios es mi todo, Dios es mi vida, en Él soy, en Él me muevo, por Él vivo. Allí invocó el nombre de Dios. Abraham vuelve a la casa de Dios, vuelve a adorar. ¿Qué debe de hacer todo hijo de Dios? A adorar, a invocar el nombre de Dios. ¿Qué significa invocar? Significa aclamar, significa proclamar. Yo creo que hoy hicimos un buen ejercicio, no solamente como ejercicio, pero que venía del corazón. Aclamamos, proclamamos, ¿verdad que sí? Hoy proclamamos el poder de Dios, hoy proclamamos la presencia de Dios, hoy proclamamos las obras de Dios, pero eso tiene que ser un estilo de vida personal, no nada más como congregación, ¿sí? No nada más entusiasmarnos mientras que estamos aquí, mientras otros lo hacen, mientras otros cantan, pero personal. Una motivación personal de amar a Dios con todo nuestro corazón, de invocar el nombre de Dios, su poder. Proclamó al existente, al eterno. Y hoy estábamos cantando un canto que hablaba de la eternidad, porque en el primer momento en que nosotros nacemos de Dios, entramos a esa eternidad con Dios. Que la eternidad con Dios habla de la salvación eterna de Dios, pero también habla de una calidad de vida aquí en la tierra. ¿Cuántos estamos viviendo la vida eterna aquí? Una vida eterna, una vida plena, una vida completa aquí en la tierra, ¿verdad? Problemas siempre los va a haber, pero si obedecemos a Dios, Dios se va a manifestar. Dios va a tomar el control. Dios es eterno, permanente, para siempre. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, ¿verdad? Y entonces empezamos a proclamar los nombres de Dios. Dios es luz. En el momento en que prendemos la luz, se van las tinieblas. Y es un compromiso cuando nosotros empezamos a proclamar los nombres de Dios. Cuando decimos, Dios es santo, no solamente estamos cantando es santo, estamos provocando que la santidad de Dios descienda. Estamos proclamando que la santidad de Dios, no, ahora sí que pase como un escáner, ¿no? En nuestras vidas. Estamos provocando que la integridad, que el carácter de Dios, que la pureza de Dios se manifieste en nosotros. Que Dios, al estar nosotros proclamando la santidad de Dios, en esa presencia de Dios, nos diga cómo está la condición de nuestro corazón. Hablando del matrimonio, según el Salmo 127:1, dice, si Dios no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que la edifican. Tiene que ser Dios edificando la casa, por eso mi Dios es mi todo. Mi Dios, ese Dios era el Dios de Abraham. Abraham era un adorador.
Y él era llamado, pero quería a Dios como su todo. La relación de Abraham era una relación existente. Era una relación existente. O sea, Dios está vivo, Dios existe, está vivo. ¿Yo existo? Bueno, hay quienes existen pero no están vivos. Hay que existir y vivir. Existir en Dios, vivir en Dios. Que verdaderamente Dios sea nuestro todo, nuestra vida, nuestra existencia, nuestra fuerza. ¿Cuántas veces sentimos que nos debilitamos? ¿Verdad? Muchas veces nos cansamos. En segundos podemos perder la esperanza. Nos desanimamos porque vemos una situación difícil en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nosotros mismos, en nuestra salud. Pero está Dios ahí. Está Dios ahí. Y Dios está esperando que vayamos a ese lugar, a su presencia, y que adoremos. Que adoremos porque tenemos que caminar como matrimonio tomados de la mano de Dios. Señor, tú vives, tú existes, no estoy solo, no estoy sola. Donde voy, yo quiero, Señor, que tú estés. Moisés lo decía: Señor, si tu presencia no va conmigo, no quiero nada. Imagínense dirigir una nación de 3 millones. Tremendo. En la fuerza no podemos. ¿Quién puede ejercer un llamado sin Dios? Sin que Dios te hable, sin que Dios te guíe, sin que Dios te diga qué está pasando, ¿verdad? No lo pudiéramos si no tuviéramos a Dios, quien nos habla, quien nos guía, porque nosotros somos limitados, pero Dios es ilimitado. Lo que yo puedo entender no lo alcanzo, pero Él sí lo alcanza. Lo que Él puede ver, yo no lo puedo ver, pero Él me dice qué pasa. Por eso Él es Dios. Y necesitamos estar con Él. Abraham tenía una relación fuerte con Dios, real, genuina. Continuemos con nuestro verso 5 para ver qué pasó con el familiar de Abraham. Diga, también entra la familia. Recuerdan que estamos viendo nuestro tema, lo humano y lo divino. Génesis 13:5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Quiero que notes algo. Dice que Lot andaba con Abraham. Recuerdan que cuando Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Pero Abraham tomó a su esposa, sus hijos y su chicle a Lot. Cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y se agarra a su parentela y se la lleva pegadito. O sea, cuando Dios te dice algo, hay que obedecer. Porque a veces te dice lo contrario, ¿verdad? Te dice lo contrario. Pero dice que Lot andaba con Abraham y la bendición de Abraham le alcanzó a Lot. Porque Abraham era un hombre obediente. Y todas las personas, todas aquellas generaciones que estaban bajo Abraham, dice que ellos recibieron bendición, porque Dios le dio una promesa a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Bajo la bendición de Abraham, Lot alcanzó bendición. Y iba teniendo, como lo vemos allí, bienes, vacas, ovejas.
A medida que crecía la bendición de Abraham, crecía la bendición de Lot, porque Dios le había dado una promesa a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Ya ven, me adelanto a mis notas. Te bendeciré y serás bendición. Lo tengo en el corazón. Génesis 13:6. Y la tierra no era suficiente. Génesis 13:6. Vamos a ver qué ocurrió. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué no podían morar en el mismo lugar? Porque Dios no tenía allí un lugar para Lot. Era el lugar de Abraham, de su esposa y de su descendencia y los que traía. Entonces crece la bendición por causa de Abraham. Y la bendición, paradójicamente, se convirtió en una contradicción. Verso 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Qué sucedió? Hubo contienda. Porque la bendición se había multiplicado mucho, y entonces empezó a haber esa contienda entre los pastores, porque ellos cuidaban rebaños. Entre los pastores de un lado y del otro lado empezó a haber contienda. Dios también le había dado un mandamiento a Abraham, como lo mencionamos. Vete de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham llevó a su sobrino. Quiero decirte una cosa, que hay que ayudar a la familia y no abandonarla. Pero cuando Dios te dice vete, no por esa razón se van a ir los tíos, primos y sobrinos contigo, ¿verdad? Porque Dios da órdenes claras y específicas. Eso no quiere decir que tú dices yo estoy dejando mi familia y ellos no pueden contar conmigo. No está diciendo eso, ¿verdad que no? No, porque lo vemos más adelante cómo Abraham estuvo dispuesto a pelear por Lot, que le empezaron a ocurrir muchas tragedias, como lo vamos a ver más adelante. Había crecido tanto la bendición que hubo problemas familiares. ¿Y qué le dijo Abraham a Lot? Verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Si aquí notamos, Abraham era un pacificador. Un siervo de Dios debe ser un pacificador, ¿cierto? Sí, debe ser un pacificador. Y él está buscando la paz. No hay altercado entre mis hermanos, o sea, somos hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, la paz familiar. Paz familiar. No hay altercado entre mis hermanos, y tuvo que tomar una decisión. Somos hermanos. Cuando viene la bendición familiar hay altercado, y se va a reflejar el carácter de Dios o la contradicción del hombre, ¿verdad? Se va a reflejar el carácter de Dios o la contradicción del hombre. ¿Cuántas familias se han separado por dinero? ¿Cuántas familias se han separado por bienes? ¿Cuántas familias se han separado por un testamento? Pero Abraham es un ejemplo de fe. Abraham
Es un hombre que nos enseña cómo llevar su familia en amor, en unidad y con sus parientes. Pacificador. Pacificador. Ahí él estaba mostrando dónde estaba su corazón. Génesis 13:9 dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Fíjense una cosa, observando el carácter de Abraham, no fue ventajoso, ni aprovechó su posición de patriarca, y dejó que Lot eligiera. Y aquí vamos a ver lo humano o lo divino. Abraham hizo lo correcto. Abraham no tenía codicia en su corazón. Un hombre pacificador, un hombre que quería ayudar a su familia y le dijo: mira, vamos a hablar como hermanos. ¿Qué te parece? Si tú decides ir a la derecha, entonces yo voy a la izquierda. Y si tú decides ir a la izquierda, entonces yo me voy a la derecha. Porque no es la voluntad de Dios los pleitos en la familia. Dios nos debe de dar sabiduría y entendimiento para solucionar los problemas. Ahí Abraham habló, se comunicó. Quiso ser equitativo. Pero vemos que el llamado de Dios lo tenía Abraham. Y vemos cómo contesta Abraham. Y entonces vamos a ver qué sucedió en Génesis 13:10. Y dice: y alzó Lot sus ojos y vio, diga conmigo, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Y diga conmigo, ¿cómo? Porque esta palabra como es un símil, es una comparación, no que así fuera. Como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. La pregunta es: ¿por qué se dejó llevar Lot? Se dejó llevar por sus sentimientos. Dice ahí, por la vista de sus ojos. Tenemos que tener cuidado. Cuando hay que tomar decisiones, no podemos dejarnos llevar por sentimientos. No podemos dejar llevar por la vista de nuestros ojos. Y es lo que nos dice precisamente este versículo de 2 de Corintios 5:7. Y dice: porque por fe andamos, no por vista. Porque la vista te puede engañar. ¿Le engañó a Eva? ¿Le engañó su vista? Y se dejó llevar y vio que el fruto era agradable ante sus ojos y comió. Se dejó llevar por la vista, por sus sentimientos. Y no podemos dejar llevarnos por sentimientos. Por eso es lo humano o lo divino. ¿Cómo estamos actuando? ¿Lo humano o lo divino? En la versión Biblia para Todos dice: pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Vivimos por la fe, o sea, por lo que Dios dice, y no por lo que vemos. Porque lo que vemos te puede engañar. Pero Abraham hizo lo correcto, le dio a escoger: si tú vas a la derecha, yo a la izquierda, y si yo a la izquierda, tú a la derecha. Abraham se dejaba guiar por la palabra de Dios. Era un hombre de fe.
Y muchas veces nosotros decimos, yo soy una mujer de fe, yo soy un hombre de fe, pero estamos actuando en nuestra humanidad. Estamos obrando en nuestro sentimiento. Es que espérame, déjame ayudarte, Dios, ¿no? No descansamos en Dios. Decimos, sí, Señor, yo creo. Pero como Tomás, ayuda mi incredulidad. Sí, Señor, yo creo, pero estoy obrando conforme a mis sentimientos. Y no conforme a los principios de Dios. Tenemos que ser un matrimonio de fe. Un matrimonio con los principios de Dios, que es lo único que nos va a poder sostener. Lot se dejó llevar por la vista de sus ojos, porque vio toda la llanura, un lugar de riego, un lugar con una vegetación hermosa, y dijo, de aquí soy. Ni siquiera pensó en Abraham, nada más el de aquí soy. Génesis 13:11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro, como Dios lo había dicho desde un principio. Aquí observamos lo humano y lo divino. Lot se dejó llevar por la vista de sus ojos, Abraham por la fe de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la familia se separara en paz. ¿Cierto? No, pues que estoy en la casa y mi suegra está ahí y he hecho bien, ayudándole, apoyándole, pero mi suegra está destruyendo mi matrimonio. Suegrita, la amo mucho, pero váyase. Si usted va a la derecha, yo a la izquierda, y si usted a la izquierda, yo a la derecha. Sí, porque hay suegras que son una bendición tremenda, pero hay otras que destruyen. ¿Cierto? La voluntad de Dios es que la familia se separara en paz. Sí, en paz. Yo la voy a amar, le voy a proteger, usted va a estar cuidada aquí y allá, pero usted aquí y yo acá. Pero todo bien, con sabiduría, con la paz de Dios, pero solucionar los conflictos, hablar. Génesis 13:12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot fue poniendo sus tiendas en el mundo. Se dejó llevar por la vista de sus ojos, pero nunca pensó que estaba poniendo sus tiendas cerca de Sodoma y de Gomorra. Un lugar de perdición. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿A dónde llevamos nuestra familia? Por eso estamos viendo lo humano y lo divino. El varón, que es la cabeza y es protector, tiene que cuidar mucho eso. ¿En qué ambiente se van a desarrollar mis hijos? Estos estuvieron a las puertas de Sodoma y Gomorra, y su esposa amó al mundo y sus hijas amaron al mundo. De tal manera que cuando Dios en su misericordia trae juicio sobre Sodoma y Gomorra porque estaba atestado de homosexuales, Dios manda un ángel, saca a Lot por la intercesión de Abraham. Diga conmigo, la intercesión de Abraham.
y logra rescatar a su familia. Y cuando van en el camino, entonces Dios les dijo: vayan directo a esta pequeña ciudad y no volteen para nada. Pero ahí está la esposa, volteando. Ay, mis vestidos, mis joyas, las telenovelas, los tacones. Ajá. Y se convierte en estatua de sal. Esto fue real. Esto no es una historia, no es mitología, no es un cuento, es una realidad. Se convierte en estatua de sal porque su corazón estaba en el mundo. ¿Qué responsabilidad tiene el varón de cuidar a su familia? Que no se puede dejar llevar por la vista de sus ojos. Tiene que estar en la presencia de Dios. Tiene que escuchar de Dios. ¿Qué sí, qué no, qué hacer? Porque Él es responsable delante de Dios. Así es que Lot poco a poco vio esa llanura tan hermosa y poco a poco se fue acercando hacia Sodoma. Y Lot, ¿qué hacía con sus hijas? Cuando crece la perversión en Sodoma y Gomorra, Dios manda a los ángeles para destruir esa ciudad, porque la perversión había llegado tanto que estaba atestado de homosexuales, de tal manera que cuando llegaron los ángeles, llegaron a la casa de Lot, porque Lot los hospedó, pero los hombres, dice, de aquella ciudad, desde los más pequeños hasta los más grandes, quiere decir que desde los más pequeños estaban pervertidos y venían para violar a los ángeles. ¿No estamos viviendo ya tiempos parecidos? Donde ya las leyes están permitiendo todo eso, donde los recursos humanos son los que van a ser el peor enemigo acérrimo, donde ya todo quieren hacerlo natural. Qué tremendo. Pero una cosa sí me admiró de Lot. O sea, él estaba bajo la sombra de Abraham, pero no era Abraham. Él debería de haber aprendido mucho de Lot. Se debe de aprender mucho de un siervo de Dios. No porque dice que es un siervo de Dios, sino por sus obras, por sus hechos, por su carácter, por sus frutos. Pero una cosa que sí me admiró de Lot es que cuando quisieron entrar para hacer daño a los ángeles, Lot le dice: mira, tengo hijas vírgenes, haz con ellas lo que quieras. Fíjate los principios de Lot. ¿Cómo es posible desproteger a sus propias hijas? ¿Cómo tú vas a dar tus hijas para que las violen? ¿Tú puedes entender eso? Lo humano y lo divino. Dios es santo. Dios es santo, es puro, es íntegro. Abraham era un hombre que estaba en la presencia de Dios, recto, íntegro. Amaba a su sobrino, pero no podía hacer nada en el corazón de su sobrino que verdaderamente él no quisiera que sucediera. ¿Dónde estaban los principios de Lot hablando de la fe? Abraham habitó en Canaán, y fue Canaán el lugar donde Dios le había dicho que habitara. Fíjate, Dios le había dicho que esa era la tierra prometida. Dios quería hacer de Abraham el patriarca, y junto con el modelo de su familia, una nación que amara a Dios, una nación que conociera a Dios, una nación que adorara a Dios, una nación que proclamara a Dios. Volteamos para todos lados. ¿Ves a una nación proclamando a Dios? No. ¿Dónde están
los que trastornan al mundo, como decía los Hechos de los Apóstoles. ¿Dónde están los que prediquen el Evangelio? Pero muchos cristianos se han diluido, dicen que son cristianos, que son de fe, pero son de la secreta. Nadie sabe que son cristianos, sus obras y sus hechos no son de fe. Se les ha apagado el fuego, la pasión. Como decía, ¿dónde están aquellos hombres y mujeres de fe? ¿Dónde están aquellas mujeres Esther? Aquellas mujeres que se postraban sobre sus rodillas, aquellas mujeres que tenían confianza en Dios, aquellas mujeres que buscaban la gracia de Dios para llegar al corazón del varón. Una generación que decimos que amamos a Dios y que creemos en Dios, pero mujeres rebeldes, mujeres dominadoras, mujeres que confrontan al varón, que no tienen un espíritu afable y apacible, mujeres competitivas, y muchas de las que dicen, yo creo en Dios. Diga conmigo, lo humano y lo divino. No podemos decir, yo soy hijo de Dios y mis frutos están podridos. Si somos hijas de Dios, vamos a mostrarlo a través de nuestras obras. Que nuestros vecinos se den cuenta que nuestra vida pesa, que la mujer tiene respeto hacia su marido, que es afable, apacible, suave. No dice la Biblia, quítese de vosotros toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda amargura, quítese. Pero queremos que otros conozcan a Dios y con la boca predicamos el Evangelio y con nuestros hechos lo negamos. ¿Qué diferencia hay de la religión a la fe? Si nuestras obras están muertas. Santiago dice, la fe sin obras es muerta, pero obras de Dios. Gente que sabe hablar, gente que sabe comunicar, gente que sabe solucionar sus problemas comunicando. Dile a tu compañera, no gritando. Lo humano y lo divino. Lo humano y lo divino. Y Génesis 13:13 dice, mas los hombres de Sodoma, ¿cómo eran? Malos y pecadores contra Jehová. Pero fíjate esa palabra, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, porque primeramente se peca contra Dios. Cuando vivimos de esa manera, se peca contra Dios. Cuando la gente dice, yo tengo a Dios, pero es perverso. Yo tengo a Dios, pero obliga a su mujer a prostituirse. Yo tengo a Dios, pero quiere verla acostarse con otro hombre. ¿Eso es de Dios? Ojalá que esto lo escuchen muchos varones. Vino en una ocasión una señora, su esposo no era cristiano, y tú dices, se justifica, pero Dios le va a pedir cuenta de su moralidad. Quería fotografiarla semidesnuda y subió todas sus fotos al internet. Diga conmigo, animal. Discúlpeme, pero eso es. Y no le doy la razón a Paquita, la del barrio. Pero dije, y yo le dije, tú eres una hija de Dios, digna. No permitas que tu esposo te prostituya. Míralo a los ojos. Muéstrale quién es Dios, santo, perfecto y moral. No basta tener una religión. Dios es santo. Y una mujer debe ser afable, apacible, sujeta, respetuosa, pero no tonta. Debe ser mansa. Usted dijo.
Verso 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahí estaba reiterando la promesa que le dio a Abraham. Te la voy a dar a ti y a toda la descendencia y a todos aquellos que crean, porque quiero que esos sean mi pueblo. Les dio una tierra para que estuvieran ellos estables, pero una tierra también para que ellos buscaran a Dios, para que se reconociera como la nación de Dios. No para que tuvieran un mejor trabajo, una mejor casa. Sí, qué bueno que lo tengan. Pero Dios buscaba una descendencia y sigue buscando esa descendencia. Verso 16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Verso 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y Dios no es mentiroso, ¿verdad? Verso 18, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Inmediatamente Dios le da palabra, se levanta, se traslada y hace un altar. Su dependencia de Dios. El varón tiene que tener su dependencia de Dios. Reconocer a Dios en todos sus caminos, adorarlo y decir, Señor, de verdad que en ti estoy seguro. Sí, en ti estoy seguro, espero en ti, espero en tu palabra, espero en tu guía, Señor. Porque no hay nada mejor como la guía de Dios. No hay nada mejor que Él nos guíe, que Él nos diga, espérame, a la derecha, a la izquierda, ¿verdad? Que Dios te diga, no te vayas por ahí, no compres esto. Cierra la puerta a esa coquetería, haz esto, haz esto, haz esto. Dios quiere preservar su nación. Somos la descendencia de Abraham y se cumplió en Cristo, en el pacto de sangre. Nosotros, como dice Isaías 53, somos el fruto de la aflicción de su alma. Jesús padeció por nosotros. Somos el fruto de la aflicción de su alma. Somos la descendencia de Dios. ¿Y vas a permitir que el enemigo arrebate la descendencia que está aún en tu propia casa? Tus hijos, tus niños, tus adolescentes. ¿Estás esperando a que llegue la adolescencia para que se vayan al mundo? ¿O te vas a poner sobre las rodillas para interceder por ellos? ¿Tú crees que Dios no escucha la intercesión? Le escuchó Dios la intercesión de Abraham cuando intercedió por Lot. Y Señor, ¿y si hubiera 50 justos? ¿Tú lo perdonarías? Sí. ¿49? ¿48? ¿47? Y parecía como enfadosito, ¿no? Y ahí está el esposo, la esposa. Señor, temerosos de Dios. No que estén acá papaloteando, ¿no? Señor, mis hijos. Señor, que te conozcan. Señor, que tengan un encuentro contigo. Y al siguiente día, Señor. Y el Señor está escuchando, el Señor está escuchando, el Señor está viendo. Si tú estás haciendo un lugar de adoración, en ese lugar, en ese rinconcito, te estás encontrando con Dios, estás escuchando la voz de Dios y estás peleando por los que son tuyos. Quiero decirles, mientras nuestros hijos no nazcan de Dios, ellos van a amar al mundo. Debemos de meterlos en el temor de Dios, tenemos que ser muy sabios.
muy sabios para saber llegar a su corazón, cómo impartir la palabra, cómo amarlos, cómo disciplinarlos en amor, cómo respetarlos, cómo aconsejarlos conforme a los principios divinos. Tenemos dos principios: lo humano o lo divino. Lo divino siempre va a funcionar, aunque tú aparentemente veas como que no está sucediendo nada. Lo divino siempre va a funcionar. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿estamos nosotros reconociendo la condición o solamente queremos la bendición? Instruye al niño en su camino, pero para eso se necesita pagar un precio. Se necesita querer, ¿sí? Se necesita, en lugar de sentarte ahí y ver la familia esa peluche, y ahí están riéndote de todas las tonterías que dicen. Hay que pagar un precio. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos amar al mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. No, Señor, yo no soy del mundo, pero estás ahí sentado al televisor. Están los hombres viendo los programas de juegos y las mujeres así con unas ropas bien cortitas, están así. Tiene que haber mujeres temerosas que Dios que digan: stop, tú andas por la vista de tus ojos, sé temeroso de Dios y cámbialo. Para eso es la ayuda idónea. Y yo podría seguir diciendo, pero vamos a comenzar luego con el capítulo 14 y vamos a orar. Recuerda, lo humano y lo divino. ¿Bajo qué cimientos está nuestra familia? ¿Bajo lo humano o sobre lo divino? Sobre los principios de Dios, sobre la fe de Dios, sobre la guía de Dios. ¿Qué tipo de varón es nuestro esposo? Mira, no me digas, pero si no es cristiano, gánalo para Cristo. Ámalo, respétalo, cambia tu actitud. Si es cristiano y dices, pero no parece, entonces vive tú la palabra. Ora, humíllate. Y como la reina Esther siempre supo encontrar una respuesta, y era un rey persa, pero supo cómo conquistar su corazón y cómo hacer cosas para Dios. ¿Cómo no? Pero Dios nos pide mucho, porque la reina Esther no era solamente una mujer que se arrodilló, fue una mujer que pagó un precio para todo. Fue una mujer que también, según las leyes, se adornó, se puso hermosa para poder llegar al corazón del rey. Y muchas queremos conquistar, pero con el chor de bolas. Vamos a orar, vamos a orar. Sin arreglarse y chilapastrudas, quise decir. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu palabra, mi Dios. Agradecemos tu palabra, mi Señor. Y mi Señor, queremos imitar la fe de Abraham y de Sara. Queremos, Señor, marchar juntos como matrimonio. Adorándote, reconociéndote en todos nuestros caminos y obedeciéndote, Señor. Sí, Señor. Oh, mi Dios. Lot recibió la bendición por causa de Abraham. Hoy dice Dios que obedezcamos para que seamos bendecidos por la obediencia a Dios. Sí, mi Señor, que tengamos un corazón
un corazón para ti. Que nuestra familia te refleje verdaderamente a ti, Señor. Y que cada paso que demos, vayamos tomados de la mano tuya. El esposo, la esposa, los hijos. Sí, Señor. Oh, mi Dios, que cada decisión que tomemos sea a la luz de tus principios, que diligentemente busquemos y escudriñemos tu voluntad, porque sabemos que tu palabra tiene autoridad. Oh, mi Señor, que no nos dejemos llevar por la vista de nuestros ojos, porque tú escudriñas la mente y el corazón, y tú, mi Señor, sí sabes cómo están nuestros hijos. Oh, mi Dios, que en esa comunión contigo verdaderamente tú nos hables y nos digas en qué condición están nuestros hijos, para poder ayudarlos, para poder levantarlos, para poder cubrirlos. Oh, mi Dios, que manifestemos al Dios vivo, al existente, al eterno. Que no sintamos en ningún momento que todo se está viniendo abajo, porque tú tienes el control. Tú tienes el control, tú eres Dios. Y queremos edificar en ti, divinamente, inspirado, Señor, por tu voz, por tu guía, por tu instrucción, por tu palabra. Sabemos que no vamos a errar, porque cuando te escuchamos a ti, es seguro nuestro caminar. Cuando te escuchamos a ti, Señor, y te obedecemos, sabemos que tenemos aquellas cosas que te hemos pedido conforme a tu voluntad, porque tú eres un Dios verdadero, tú eres un Dios íntegro, tú eres un Dios que no miente, tú eres un Dios moral. Sí, Señor, queremos reflejar esa imagen a las generaciones que vienen, un Dios moral. Sí, Señor, que el consejo que impartamos a nuestros hijos será recordado y llevado al corazón por medio de la obra del Espíritu Santo, que Él es el que guía, Él es el que enseña, Él es el que convence. Oh, mi Señor, tu promesa es que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos. Señor, que no seamos una generación despegada de nuestros hijos, que seamos una generación que te amemos a ti con todo el corazón y que nos dediquemos a la formación de nuestras generaciones, de nuestros hijos. Sí, Señor. Sí, Señor. A ti, Señor, te damos honor en esa mañana, toda gloria, todo reconocimiento, porque sabemos que no hay ninguno como tú, Señor. No hay ninguno como tú, Señor. Y te decimos, Señor, que te amamos, y en esta mañana proclamamos tus maravillas. Proclamamos que nuestros pies están seguros, cimentados en la roca. Proclamamos que aunque veamos la situación difícil, tú nos pasarás del otro lado. Sí, Señor, porque tú respaldas tu palabra. Y queremos estar y habitar bajo tus alas, Señor. Estar ahí en esa habitación, en ese lugar secreto, en ese lugar escondido, peleando las batallas. Y gracias, Señor, porque escuchas la oración del justo. Gracias, Señor,
Gracias, Señor, porque todo lo llevas hacia el lugar seguro, mi Dios, para cumplir tus propósitos. Sí, mi Señor, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra indiferencia. Perdona nuestra negligencia. Perdona nuestro egoísmo. A veces hemos querido sentirnos cómodos y no estamos pagando el precio por nuestra familia. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Por tu obra, por tu sacrificio, Señor, que derramaste tu sangre para el perdón de nuestros pecados, que nos salvaste y nos has dado una nueva naturaleza, la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Sí, Señor, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nosotros los confesamos. He aquí, Señor, aquí estamos. Sé propicio a nosotros que hemos pecado. Señor, lávanos más y más para poder reflejar tu amor, tu pureza. Señor, ayúdanos a construir cada día. No solamente de un día de construir, no es solamente de un día de pagar el precio. Hasta que tú vengas, Señor. Hasta que tú vengas y nuestra descendencia haya cumplido el propósito. Sí, Señor. Levante sus manos y adore a Dios y dígale: Señor, te adoramos. Señor, te adoramos. Te adoramos, mi Dios. Proclamamos tu nombre, proclamamos tus maravillas, proclamamos tu fidelidad. Tú eres un Dios fiel, Señor. Sí, Señor, invocamos tu nombre. Santo, santo. Sí, Señor. A ti honor, a ti la gloria. El fuerte, Señor, Dios de los ejércitos, aquel que pelea nuestras batallas, aquel que se levanta como poderoso gigante y lo llena todo y lo cubre todo. Gracias, Señor, por los esposos. Gracias por el varón, por la mujer. Gracias para que cada uno sepa estratégicamente su posición en la guerra para pelear por los suyos. Sí, Señor, recibe el honor y toda adoración en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.